Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Me llamo Money Hollowell y trabajo con la Embajada de los Estados Unidos en la sección económica. Muchas gracias, congresista Pittenger, por darle la bienvenida aquí. Es un honor estar aquí con el doctor Dasgupta y con el señor Strand. Y he leído muchos de sus informes y estoy aquí como diplomática, no ingeniera, pero sí tengo antecedentes en políticas de telecomunicación y entiendo los temas tan difíciles que tienen que crear esto. La administración de Biden ve la 5G como un tema de seguridad, la infraestructura crítica, distribución, salud y demás. No nos sorprende que tantos foros internacionales como este estén hablando de la 5G, porque la seguridad de 5G solamente se puede abordar en un enfoque global. Cada país debe tomar sus propias decisiones de cómo proteger su seguridad nacional, al igual que los Estados Unidos ha hecho, pero tenemos que considerar cómo los sistemas se conectan a nivel global. Yo pienso que si están aquí ya saben algo de qué es la seguridad de telecomunicaciones. Hoy voy a hablar de tres respuestas que requiere 5G de los que crean políticas. Primero, políticas a largo plazo, fomentar una cadena de suministros diversa y tres, defenderse contra gobiernos autoritarios. Yo espero que ustedes se lleven con ustedes el potencial económico de las 5G sin sacrificar la seguridad nacional o la privacidad. Primero que todo, planificación política a largo plazo. Quiero hablar sobre estar listos para la 5G. Algunos piensan, mi país no está listo para el 5G, no hemos terminado de tener 4G a disposición y no tenemos la demanda y vamos a manejar estas decisiones cuando finalmente nos toque. No estoy aquí para apurar algo que no se apoya dentro de su mercado, pero la planificación para el 5G debe iniciar mucho antes de la implementación de la 5G. Y el motivo por esto es porque hay que pensar en las redes por los operadores móviles, ya lo están haciendo pensando en la 5G. Es porque el equipo de 4G generalmente puede ser mejorado para darle soporte a la 5G para actualizaciones de programas, los cuales podemos hablar después. El equipo que se está utilizando ahora para expandir la cobertura de 5G va a ser parte de la red de 5G en su país. Aunque sus operadores no estén interesados en este momento en lanzar la 5G o programas de pilotos en este momento, ya están invirtiendo en esa red. Al principio de este mes, los Estados Unidos firmó un memorando de entendimiento con Albania sobre la seguridad de 4G y 5G. Eso indica que están enlazados. La complejidad de la escala de las redes de 5G va a requerir mucho conocimiento y capacidad a nivel de política que se requirió para el 3G o 4G y debido a la naturaleza de las 5G, las aplicaciones y diferentes políticas que atañan. Si está usted en esa situación, tener tiempo para planificar antes de la implementación de 5G es una gran oportunidad. La siguiente generación de tecnología de Wi-Fi es algo que tenemos que hacer bien. El futuro, lo que es todo, redes eléctricas, aparatos en nuestra casa, todo va a ser parte de esto y el potencial económico es grande. En los Estados Unidos va a haber 3 millones de trabajos nuevos debido a esto. Esperemos que todos los países puedan tomar ventaja de este potencial económico y pensamos que lo pueden hacer sin sacrificar su privacidad personal o su seguridad nacional o económica. Lo segundo que quiero mencionar es que el 5G requiere que los que crean políticas tengan una cadena de suministro diversa y vibrante. Lo que hacemos en este momento es tener un modelo de tecnología de propiedad de punta a punta que solamente se puede lo manejar tres proveedores principales. Mismo brinda el equipo, el servicio, lo que serían los switches y lo que se llama la última milla de lo que es la tecnología. Debemos examinar en el contexto del 5G como quien vende y crea la tecnología es el único jugador. Queremos que solamente hayan tres competidores mundiales que sean los únicos que puedan brindar esa tecnología. Además, 5G es diferente. Está más enfocado en programas o software.
Estamos hablando de redes y virtualización y esto esencialmente socava las ventajas del 5G. Pero esto significa que los proveedores que brindan la tecnología están en mayor control. Esto permite que los proveedores desplieguen en cualquier momento actualizaciones o parches o actualizaciones a la parte medular del programa. Eso significa que podrían introducir un código adicional o malicioso en cualquier momento. Esto es lo que da miedo. Sería difícil saber cuándo o si ocurrió. Los operadores tendrán una tarea muy grande para tener visibilidad y control de estas redes en particular. Verificar el código de manera continua como operador es algo muy costoso, casi prohibitivo. Así que estos desafíos nuevos que la industria de telecomunicaciones tiene que abordar y tener un solo proveedor incrementa el nivel de seguridad porque otros sistemas no pueden detectar inconsistencias. Así que primero que todo, ese es un motivo principal para trabajar solamente con proveedores que son confiables, obviamente. Pero es el motivo por el cual los Estados Unidos está tan interesado en alentar lo que es enfoques de arquitectura interoperables y abiertos, significando que está el potencial de incrementar los proveedores confiables en el mercado en menor costo y mejor la seguridad. Algunas de las soluciones nuevas existen, una de ellas es ON y Mr. Strand va a explicar luego la diferencia o la diversidad de proveedores no es la solución mágica. Pero tener una competencia es algo saludable. Los Estados Unidos está pensando cómo alentar innovación y competencia en este campo, como financiamiento, transparencia, que tenga un campo justo para todos o armonización para que los nuevos proveedores puedan utilizar la economía de escala. Destruir estas barreras para brindar innovación y que nuevos entren al mercado es un proyecto internacional y espero que se nos unan a pensar e implementar esto. Finalmente, 5G requiere que los que crean las políticas defiendan contra gobiernos autoritarios. La seguridad de 5G es importante porque puede causar daños al ambiente y entre nosotros de formas que solamente estamos aprendiendo a visualizar. Si la red cae, tendremos un efecto catastrófico. Hemos visto cuando se ataca infraestructura crítica, y eso ha ocurrido en los Estados Unidos, y ese impacto va a incrementarse cuando las líneas se borren o desdoblen entre el mundo físico y el digital, y cuando el dato genético de su población o inclusive le cierren la red de electricidad. Hay que considerar todo esto en el futuro. Pensando en esto, las medidas nacionales deben ser creadas para mitigar riesgos de seguridad de proveedores de alto riesgo sin importar de su origen nacional y para asegurar que los proveedores no brindan equipos y programas a lo que son estas redes específicas 5G. Digo que sin importar de origen nacional. Y me refiero a esto, pero los Estados Unidos está preocupado de redes que pueden ser manipuladas o distorsionadas por gobiernos que no les importan los derechos humanos. Xi Jinping ha dicho que el Partido Comunista debe tener liderazgo en el sector privado para que sigan a su partido. Huawei y ZTE están bajo ese partido, no tienen recursos judiciales. Ese control se puede ver en la Ley de Inteligencia Nacional de China que deben cooperar a nivel de inteligencia nacional. Así que las promesas de Huawei o de CTE que no van a cooperar con el Partido Nacional de China, pues no son promesas que pueden cumplir y es posible, no sabemos qué datos van a ser obligados a ser entregados al gobierno chino en el futuro. Huawei ha estado implicado en espionaje para el partido chino y ha robado inteligencia intelectual de otros. Ahora, al tener proveedores poco confiables, se han tomado varios pasos por nuestros aliados. Algunos gobiernos tienen legislaciones nuevas, otros tienen otro tipo de reglas o una combinación de todo tipo de reglas diferentes. Sin importar el mecanismo que le parece para su situación o su sistema legal, algo que es esencial es que las medidas nacionales
para el riesgo de seguridad de 5G debe tomar en cuenta no solamente los riesgos técnicos, pero también factores geopolíticos, como el modelo de gobernanza en el país donde un proveedor de servicio tenga su sede y si hay riesgo de influencia sobre ese proveedor. Así que tengo varios recursos y posiblemente ya los conozca. Uno de ellos es la propuesta de Praga, que más de 30 países en el 2019 en la República Checa. Aquí se captura criterios esenciales que los gobiernos deben considerar evaluar proveedores de 5G. Cuando se crean legislaciones, estos criterios pueden ayudarles a definir qué es un proveedor confiable. La segunda conferencia de Praga el año pasado hubo muchos recursos que se brindaron sobre eso. Otro recurso es el kit de herramientas de la Unión Europea para 5G. Ellos están tomando la tecnología 5G de manera muy seria y hay recomendaciones para estados miembros individuales para evaluar su riesgo y que puedan responder a los riesgos de seguridad en su infraestructura de 5G. Aquí se dice que proveedores de alto riesgo deben tener restricciones adicionales como exclusión de cierto tipo de redes. En conclusión, quiero reiterar que la visión de los Estados Unidos es tener una economía vibrante, digital, mundial, donde nos podemos todos beneficiar de lo que es 5G. Y para beneficiarnos de esto, los países y ciudadanos debemos poder confiar que el equipo de 5G y sus programas no va a amenazar la seguridad nacional, la privacidad personal, los derechos humanos. Esa confianza no puede existir donde los proveedores están sujetos a un gobierno autoritario sin un sistema judicial independiente. Es importante para los que crean las políticas tomar acciones y hacerlo correctamente para la siguiente generación de tecnología wireless. Desde la perspectiva de los Estados Unidos, como ya mencioné, vemos esto como un desafío global que requiere soluciones y cooperaciones globales. Le damos la bienvenida a la cooperación de sus países para apoyar lo que los principios de confianza de 5G y mercados abiertos y apoyo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para seguir, vayan preparando sus preguntas para el final, pero los dejo con el doctor Strand. That's it. Thank you. So Mi nombre es John Strand. Tengo una compañía que por los últimos 25 ha brindado operaciones móviles en el mundo con información estratégica del mercado y cómo evoluciona. Quiero hablar de 5G y qué está ocurriendo. Te voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuál es la infraestructura más importante en un país? ¿Son la infraestructura de telecomunicaciones o los aviones de defensa? Si les hiciera esta pregunta antes de la pandemia, hubieran tenido diferentes opiniones, pero creo que hoy en día lo más importante es la infraestructura de telecomunicaciones. Cuando estuve en una delegación de un gobierno y me preguntó, ¿Huawei es peligroso o no? Y yo les hice esta pregunta a ellos. La infraestructura de telecomunicación es lo más vital. Significa que pueden comprar infraestructura de telecomunicación china, entonces puedes comprar aviones de defensa china. La OTAN tiene una política, significa que cuando compran equipo tienen reglas que no compran equipo de defensa de estos países en particular. Y pienso que debemos tener el mismo punto de vista en la infraestructura de telecomunicación china y debemos recordar algo, que la China que tenemos hoy en día no es la misma China que tuvimos hace 10 años. También debemos entender que la forma en la cual China se comporta el día de hoy es completamente diferente de su comportamiento hace 5 años. Hemos visto que ciertos países están siendo, o personas o países que han sido penalizados por su opinión de derechos humanos en China. Cuando hablamos de ciberseguridad, no es solamente software, que son programas. Tenemos que entender que tenemos que ir más allá de lo que es la capa de transporte dentro de la red y pensar cómo se almacenan los datos, cómo los datos se almacenan. Las personas piensan, los ponemos en la nube de Amazon o de Microsoft o de Google o lo ponemos en una nube china. Muchas veces no sabemos dónde siquiera están nuestros datos. Yo compré en Amazon un reloj de $10
que recibía la información por GPS y todo iba en la nube. No era una nube de Estados Unidos ni de la Unión Europea, pero de hecho en una nube china. Así que el gobierno de China sabe dónde estoy cuando usa el reloj, que obviamente no lo uso ya. Algo que es interesante también es que básicamente cuando las compañías chinas recopilan datos, estas compañías chinas, de acuerdo a la Ley de Seguridad del 2017 del gobierno de China, está obligado a que el gobierno de China tenga acceso a esos datos. También debemos entender que muchos de los ciberataques es una combinación de hardware y software, programas y también aparato físico. Ahora tenemos la Internet de las cosas no seguras, un teléfono Huawei, cámaras, pero también computadoras Lenovo. No sé cuántos de ustedes tienen computadoras Lenovo. En el Departamento de Estado no pueden utilizar computadoras Lenovo. Muchas compañías muy grandes no lo hacen porque es una compañía china y parte del gobierno chino tiene acciones en esta compañía. Es importante entender que estas son cosas que hemos estado utilizando no solamente para transportar los datos, pero para procesar los datos y para almacenar los datos. Cuando pensamos en 5G, es importante entender que es un proceso, es una evolución. Así que en ese momento estamos al principio de este proceso y tenemos que entender que la nube donde se procesan los datos o donde se almacenan los datos o donde creamos servicios por encima de los servicios de la nube van a ser muy importantes en el futuro. De la misma manera que con la App Store de Google o de Apple, donde tenemos los servicios de las aplicaciones. El papel de las App Stores, cuando hablamos de los teléfonos inteligentes, pues es el papel que tendrá la nube cuando hablamos de las redes de comunicación. Cuando hablamos de diversidad de proveedores, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero tengo algunas opiniones específicas cuando las personas me preguntan que, bueno, todas las marcas es una solución. Me parece que esto es parte del problema porque hay demasiada incertidumbre, pero algo de seguro que muchos operadores en muchos países piensen que pueden distinguir entre la red core, la medular que transporta los datos, y la RAN, que es un edificio, las torres. No las puedes distinguir. Es todo un solo ecosistema que está enlazado para donde la información de las redes regulares y las redes medulares es como tratar de dividir todo el agua en un vaso entre agua caliente y agua fría. No se puede. Así que hay que entender que el valor de esta tecnología será muy alto en el futuro y estas redes serán muy importantes. Pero algo que escucho de muchos operadores es que no va a ser muy costoso reemplazar la tecnología china que tenemos. Hicimos un estudio. Si hubiera una prohibición del equipo chino en Europa, el costo sería en realidad 6 euros por suscriptor de servicios móviles. Pienso, este es un precio demasiado alto para seguridad. Si alguien paga $20 al mes para su suscripción de móvil y compra un iPhone que cuesta casi $1000, pienso que la cantidad es razonable y es porque cuando actualizamos las redes de 2, 3, 4 hasta 5G, de hecho tenemos que cambiar los aparatos que tenemos de todas maneras, así que simplemente cambiemos de proveedores. Los Estados Unidos han hecho muchas cosas muy buenas y gracias al el Departamento de Estado por todo el trabajo que ha hecho, la administración previa y actual. Y una de las cosas es lo que se llama la red limpia transatlántica. Básicamente los Estados Unidos trató de tener redes limpias y muchos países se comprometieron con esto y muchos operadores también. Pero honestamente hay algunas personas y hay algunos países y algunos operadores que brindaron promesas que no han podido cumplir. Podría ser la lista muy larga, pero no lo haré. Si pensamos en la nube, en Alemania, Deutsche Telekom tienen una nube. La solución técnica se brinda por Huawei. Eso significa que los datos son almacenados en esa nube. El
cliente de referencia era el Instituto de Investigación de Suiza. Estamos hablando una de las instituciones de investigación nucleares en Europa con científicos de todo el mundo están almacenando sus datos en una nube china. ¿Eso suena inteligente o estúpido? ¿Es algo que usted le recomendaría a alguna otra compañía en hacerlo? La atención que se puede entender es ilimitado. En Europa mapeamos que el 44% de todos los equipos en Europa, todo dentro del 4G, pues es por proveedores chinos. Ese era el mapa. Muchos países están cambiando en este momento. Dinamarca, Suiza y Noruega van a estar en color verde. Algunos países bálticos, también el Reino Unido va a tomar algunos años, pero todavía hay países donde básicamente todo el equipo de radio de telecomunicaciones va a ser equipo chino, inclusive en el futuro. Voy a tomarles otro ejemplo. Hasta hace poco tiempo, todas las redes móviles en Bélgica tenían proveedores chinos. Eso significa que todas las personas trabajando para la Unión Europea, todos trabajando para la OTAN, que tienen sus oficinas en Bruselas, todo el tráfico de sus teléfonos móviles pasaban por redes chinas. ¿Les parece esto inteligente o no? Afortunadamente, uno de los operadores en Bélgica y el gobierno de Bélgica tomó legislaciones y reglas nuevas. Así que básicamente, por lo menos hay una red no china en Bélgica que le da a Unión Europea, la OTAN y otras compañías grandes que quieren proteger sus datos, le dan la posibilidad de escoger a otro operador que no tienen una red china. Mi opinión es que todos los países en Latinoamérica deben poder ofrecer por lo menos un proveedor de red no china. Si hay un político que está en desacuerdo conmigo, por favor, me gustaría hablar con usted si está en desacuerdo. Pienso que el gobierno, industria de defensa, compañías de servicios públicos, compañías farmacéuticas, compañías de salud, de transporte, de banco, e inclusive usuarios privados deben tener la oportunidad de escoger un operador móvil que no tenga equipo chino dentro de su red. Hoy día en Alemania no se puede escoger eso. El día de mañana en Alemania no vas a poder escoger esto. En 5 años en Alemania no vas a poder escoger esto. BioNTech y Pfizer se producen y crean en Alemania. ¿Ustedes piensan que es inteligente tener ese conocimiento que ellos tienen con respecto a su investigación dentro de la red china? Yo pienso que es mala idea. Open RAN, redes de acceso abierto de radio. He pensado que tecnologías serían exitosas y no exitosas, pero la realidad, en mi opinión, es que se ha dicho demasiado de Open RAN. Si vemos el memorando de entendimiento, Vodafone, Telecom, Italiano y muchos otros operadores, ellos básicamente han dicho que el Open RAN se debería hacer en una plataforma de fuente abierta, donde uno de esos proveedores claves de ese programa es Huawei. Lo interesante aquí es que la alianza de Open RAN, acceso abierto, tiene 44 compañías y hay un instituto de investigación en China que fue publicado en una revista de investigación donde dice que si los americanos piensan que Open RAN es una amenaza a los fabricantes chinos, pues no lo es porque más de 44 compañías son parte de este proyecto de Open RAN. China Mobile es uno de los 5 miembros fundadores de la Open RAN, de esta alianza, y tienen el poder de veto al tomar decisiones dentro de la alianza de Open RAN. La realidad es que los Estados Unidos y la Unión Europea pues no han hecho una buena evaluación de riesgo con respecto a Open RAN, significando que todavía hay camino que entender y desde la perspectiva técnica. Usted mencionó la caja de herramientas de la Unión Europea de 5G. Ellos han creado una caja de herramientas
donde le piden a los diferentes países que lo utilicen para evaluar el riesgo de su infraestructura. Yo podría hablar de esto por varios días, tengo algunas diapositivas sobre eso con información para ustedes. Pero si Latinoamérica debe tomar un salto cuántico al futuro de cómo entrar en este proceso, esta caja de herramientas de la Unión Europea es una muy buena manera de hacerlo. Es interesante ver qué han hecho y han hecho muchos informes de evaluación de riesgos y hay mucha información que van a dar pronto. Cuando pensamos en nuestras recomendaciones, yo debo decir que es importante porque nosotros tenemos que entender que telecomunicaciones es infraestructura vital. También tenemos que entender que esto se trata de la seguridad nacional y también es importante entender que esto no se trata de políticas comerciales. Se puede hacer mucho comercio con China, pero hay que distinguir entre políticas comerciales por una parte y seguridad nacional por otra parte. Nosotros no compramos aviones de defensa china, entonces, ¿por qué comprar el equipo fundamental para nuestra sociedad de equipo chino? También debemos entender que hay muchas oportunidades para algunos operadores. Esta ha sido la discusión o estos temas a discutir, ha sido la forma en la cual algunos operadores han defendido el uso de equipo chino. Mi opinión es que la seguridad nacional es algo que los gobiernos deben manejarlo y pienso que es muy malo incluir a la industria privada porque ellos están solamente les interesa sus propias ganancias. Obviamente, a ellos les importan las ganancias de hoy que la seguridad a largo plazo. Espero haberles dado algo de inspiración. Si desean más inspiración o más información, tenemos muchos informes en nuestra página web y pueden entrar a nuestra página web y pueden encontrar esa información allí. Muchísimas gracias. Thank you, John. Gracias, John. He apagado mi celular, por si acaso. Señor Gupta, adelante. Hola, buenas tardes a todos y todas. Espero que me escuchan. Es un honor estar aquí presente con ustedes y quiero agradecer a nuestros anfitriones, Palatino, el congresista Pittenger, ese país tan bello, los otros organizadores del foro por tenernos aquí el día de hoy y por dar esta plataforma tan importante a esos asuntos importantes de seguridad nacional. Quiero también agradecer a los senadores Cassidy y Rubio por tomar ese tiempo para hablar con nosotros el día de hoy. Entonces, la tecnología inalámbrica 5G de la quinta generación representa un cambio enorme en el mundo y está combinando la infraestructura de legado y tenemos la expectativa que estamos construyendo encima de esas generaciones anteriores en una evolución que va a tardar muchos años para implementar. Se espera aumentar a ancho de banda, capacidad y confiabilidad de los servicios inalámbricos. El cambio transformativo desde 4G, lo cual es lo que estamos utilizando la mayoría de nosotros, hacia 5G no se puede enfatizar suficientemente. Vamos a comparar latencia entre los dos sistemas. ¿Qué es latencia? El retraso en transmitir los datos, por ejemplo, entre cuando se manda un comando y cuando se ejecuta. Con 4G es menos de 100 milisegundos, con 5G puede caer a menos de 5 milisegundos. Y como contexto, tarda más o menos 10 milisegundos para que una imagen que se ve con el ojo ser procesado por el cerebro. Poquito de contexto. El objetivo de 5G es cumplir con los requisitos crecientes de datos, incluyendo la capacidad para 10
o sea, miles de millones de aparatos conectados para tener Internet de cosas. Y también comunicaciones en tiempo real y velocidades más altas para apoyar a la tecnología emergente. Esas tecnologías están entrando a utilizarse en diferentes países en el mundo, incluyendo algunas ciudades de los Estados Unidos. Se espera que llevará a vehículos autónomos, telemedicina, ayudará a utilizar mejor ciertos recursos como recursos hidráulicos y otra infraestructura crítica como la red de electricidad, la matriz eléctrica. Definitivamente es una cuestión de seguridad nacional y los riesgos a esa red 5G representan un problema para el globo, para todo el mundo. Entonces, esa transición es muy importante. Algunas de las vulnerabilidades que tiene son, primero, el uso de los componentes fabricadas por actores malévolos o empresas no confiables que puede exponer nosotros a componentes falsificadas o otros problemas. 5G utiliza más componentes, más piezas comparado con otras redes inalámbricos y eso significa que la proliferación del 5G va a proveer a los actores maliciosos más vectores para causar daño. Número 3, a pesar de la seguridad aumentado que ofrece 5G, no se conoce cuáles serán las nuevas vulnerabilidades en 5G. Número 4, como ya mencioné, algunas empresas desconfiables pueden ser menos dispuestos a participar en esfuerzos de interoperabilidad y eso tendrá un impacto negativo en el mercado competitivo, como las empresas pierden su espacio cuando ese ambiente se disminuye. Los riesgos de seguridad aumentarán mientras la implementación continúa. Y como mi colega mencionó, eso es lo que llevó la administración anterior a revelar la estrategia nacional para asegurar el plan de implementación de 5G. Voy a enfocarme en cómo combatimos los riesgos de seguridad de 5G a través de un grupo interagencial en los Estados Unidos que se llama el Comité acerca de Inversión Extranjera en los Estados Unidos. Se refiere a CFIUS. Su meta es asegurar que inversiones del extranjero en los Estados Unidos no causen riesgos innecesarios para los Estados Unidos. Mi agencia del DGS forma parte de ese comité, el CFIUS. Desarrollan políticas para superar las brechas de seguridad y asegurar la viabilidad y factibilidad económico. Eso no es solamente seguridad, sino también la situación económica del país. La expectativa es que tienen que mantener su base industrial, incluyendo investigación y desarrollo en 5G y en más generaciones futuras de comunicaciones inalámbricos y infraestructura inalámbrica. Mucho de eso en los Estados Unidos ha sido comprado por organizaciones extranjeras a través de diferentes procesos o ha sido mandado a otros países, especialmente en industrias como microelectrónico, semiconductores, el sector de ciencias, impresoras 3D, computación cuántica, etcétera. Algunos ejemplos para ayudarnos. Mucha de la preocupación de 5G ahora está causado por realidades geopolíticos y del mercado, como el líder del comité mencionó el año pasado. Actualmente, Huawei tiene la parte más grande de equipo de telecomunicaciones. No existe una alternativa de precio alcanzable en los Estados Unidos o Europa y por eso han crecido tanto en tamaño Huawei. Por eso el FCC ha emitido órdenes diciendo que Huawei es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, haciendo que no pueden ser proveedor para equipo de comunicación. El órgano ejecutivo ha tomado medidas importantes
incluyendo Huawei en la lista de comercio de entidades preocupantes, lo cual todavía está siendo implementado. La variación en las transacciones, incluyendo entes extranjeros que desean comprar ciertas partes de empresas de los Estados Unidos, están involucrados muchas veces en procesos de 5G y están tratando de evitar el estudio por parte de CFIUS. El Congreso hizo una ley que se llama FIRMA en 2018 y esa ley FIRMA y el reglamento que siguió ha conferido autoridad adicional al comité CFIUS para revisar dos categorías adicionales de transacciones. La primera es inversiones no controlantes en empresas de los Estados Unidos, incluyendo en tecnologías críticas, infraestructura crítica y datos sensibles. Se llama TID para datos, tecnología e información, incluyendo también ciertas transacciones de bienes y raíces. FIRMA requiere que CFIUS pregunta si la naturaleza de esa inversión otorga a esa persona extranjera acceso a algún material no público o información técnica en la posición de ese negocio de los Estados Unidos, o derechos como en la junta directiva de esa organización, el derecho de nominar a una persona como parte de la junta directiva o cualquier otro involucramiento aparte de un voto relacionado con acceso a esos puntos que mencioné. Yo sé que se me va el tiempo, pero es importante mencionar que en relación a tecnología sensible hay fabricación de diferentes partes relevantes, vehículos militares, instrumentos ópticos, fabricación de químicos y más. El ambiente de seguridad nacional, como dijo el señor Strand, relacionado con CFIUS, ha cambiado de manera dramática en la última década. En 2008, solamente 5% de los casos de CFIUS vinieron de China o Japón. En 2019, llegaron a 13% de China y 19% de Japón. Recuperando de la caída de 2009, lo bajó a 70 casos de CFIUS. En los últimos años, el número anual de casos anuales ha sido bastante regular, alrededor de 235, 240 casos cada año. Entonces, el proceso de CFIUS es que las partes a las transacciones relacionadas con que un extranjero sea dueño de una entidad en los Estados Unidos puede pedir aprobación por CFIUS. Y si reciben esa aprobación, es un permiso que pueden hacer la transacción. Si no, muchas veces no es obligatorio. Entonces, si no, eso está ahí como una preocupación que en cualquier momento se puede llegar y cancelar ese trato ya después de haber cerrado el trato. Eso es algo muy importante, entonces, porque CFIUS tiene el poder final de negar la implementación de ese trato. El presidente también tiene ese poder. Y básicamente eso siempre sigue en los tribunales. Pero básicamente solamente han habido como 5 situaciones donde esos acuerdos han sido cancelados. Cuando hay riesgos de 5G, el comité impone medidas de prevención o condiciones acerca de esa transacción extranjera antes de aprobarlo. Algunas medidas de mitigación pueden incluir que el extranjero tiene que proveer aseguranza de continuidad de suministro por ciertos periodos, tienen que prohibir o limitar la transferencia de cierta propiedad intelectual, tienen que establecer reuniones para conversar acerca del plan de negocio que puede afectar al suministro a los Estados Unidos, a ciertas consideraciones de los Estados Unidos de seguridad nacional, tienen que excluir ciertos activos sensibles de la transacción, tienen que
asegurar que solamente personas autorizadas tienen acceso a la tecnología relevante, asegurar que solamente ciudadanos de los Estados Unidos tienen ciertas partes y servicios, asegurar que hay un comité de seguridad corporativo para asegurar que se cumplan con todas las acciones requeridos, que hay un protocolo de seguridad para asegurar que la integridad de los bienes y los programas que se venden a los Estados Unidos, asegurar que las mejoras de 5G están hechos con la implementación correcta y la configuración correcta. El mensaje es muy claro y regresamos a los principios que mencionamos primero. Los beneficios de 5G también pueden traer vulnerabilidades que aún no sabemos. Los enemigos de los Estados Unidos tienen la capacidad de utilizar ese equipo para espiar, robar equipo, información, y etcétera, y de diferentes maneras hacer daño a nuestro bienestar. Pueden ver aquí el proceso. Se ve complicado, pero en realidad no es tan complicado. Ya después de hacerlo 1 o 2 veces se entiende. Es como hacer leyes, me imagino que es bastante parecido, aunque nunca he trabajado en un órgano legislativo, pero me imagino. Entonces, CFIUS es una manera de manejarlo, pero no es suficiente. El gobierno tiene que trabajar de cerca con el sector público y hacer esos incentivos para mantener la seguridad. Aunque tenemos muchas razones para estar emocionados con 5G, y yo digo eso sin ironía, o sea, yo siento que tiene el potencial de transformar el mundo de manera muy positiva. Sin embargo, tenemos que animarlos a tomar cautela. Y creo que eso es algo que une a todos nosotros, el deseo de mantener y cuidar nuestra seguridad nacional. Cuando comenzamos a integrar el 5G en nuestras vidas, esperemos que sea seguro y que sea sin problemas esa implementación. Lo que hacemos el día de hoy va a afectar lo que hacemos en el futuro. Los protocolos que estamos implementando el día de hoy van a afectar el 6G, el 7G. Y este salto de 4 a 5 es muy grande, mucho más grande que moviendo de 12 a 13 o de 13 a 4G. Va a ser muy consecuencial, muy interesante. Y bueno, con eso cierro. Muchas gracias. Por lo menos para una pregunta, si alguien tiene alguna pregunta de la audiencia. No questions. Senator. ¿Ninguna pregunta? Adelante. Can you encrypt the information? Es posible hacer una encripción para que la información pasa por una red que no es confiable, pero sin embargo, esa información está encriptado y otra persona no lo puede acceder. Déjame contestar la pregunta en 2 pasos. Todas las comunicaciones en redes móviles están encriptados. Eso forma parte de los estándares. Sin embargo, si hay un vendedor chino, un proveedor chino que provee un sistema, tiene la misma llave de encripción que todos los proveedores están utilizando, es como estandarizado. Todos los proveedores lo tienen. Entonces, si tienen acceso al red, puede abrir la encripción. La preocupación que tengo, yo sé que los de Estados Unidos han mencionado mucho espionaje. Eso no me preocupa tanto, es parte del problema, pero hay muchas maneras de hacer espionaje y recolectar datos. Lo que me preocupa es que en verdad que lo apagan. Es decir, sencillamente, no me gusta lo que está pasando en Hong Kong. Hacemos una protesta, es un país pequeño. Desafortunadamente, todas las redes en el país han caído y no sabemos por qué. Ustedes vieron lo que pasó en los Estados Unidos con el petróleo en la costa del este. Eso fue hackeo, ¿verdad? De los sistemas de tecnología. Hemos visto a empresas que estén derrotados por esos que trabajan y hacen hackeo y pierden su capacidad de funcionar por días, por meses. Actualmente hay un sistema de reservas de hoteles
que trabaja por más de 900 hoteles en la parte del norte de Europa y está caído desde hace 3 semanas. Y esos hoteles no saben quién va a llegar mañana. No saben quiénes han reservado una mesa en su restaurante. Solo quiero decir que no se trata de la misma manera que no compramos aviones de combate de China, es lo mismo. ¿Por qué tomar el riesgo? Estuve trabajando con un operador de una empresa o un CEO de un operador y pregunté, ¿puedes asegurar que esa red es seguro? Y dijeron que no. Depende si tenemos, por ejemplo, los mismos valores, el mismo concepto de democracia comparado con proveedores que vienen de un mundo totalmente diferente, una perspectiva y valores diferentes. Podemos trabajar con China, podemos hacer negocio con China, pero no tenemos que tomar el riesgo de construir infraestructura fundamental para nuestros países encima de tecnología china. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta brevemente. ¿Cómo podemos saber si estamos comprando un servicio chino, si estamos contratando un proveedor chino? Porque muchas veces uno está comprando algo y no sabe si los chinos están atrás. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que está pasando en el occidental, nosotros somos muy buenos con las marcas muy interesantes. Si van a Best Buy y compran una refrigeradora de GE, uno piensa que está comprando algo construido en los Estados Unidos, pero GE no es así. Han vendido sus productos, su marca, a una empresa de China. El BlackBerry era un celular de Canadá. Era seguro. Lo utilizaron el Departamento de Estado, pero ahora es manejado por una empresa china. Si compran un BlackBerry, no es el mismo celular. Han adquirido marcas y ponen esas marcas en los productos que muchas veces son productos bien bonitos. Motorola, en la percepción de la gente de los Estados Unidos, sientan que es muy americanizado, pues. Pero ahora tiene un control en parte de China, del gobierno de China, de Lenovo. Lenovo está controlado en parte por el gobierno de China. Entonces, ¿cuántas personas piensan que tienen una computadora que compraron antes y es la misma que compraron antes cuando compraron una de IBM? Cuando vemos que nuevas marcas están llegando al mercado, por ejemplo, Volvo, ya está manejado por China. Ellos producen carros en diferentes partes del mundo, pero acaban de lanzar un carro eléctrica con otra marca y ese carro se hace en China. Es un carro bello, bellísimo, me encanta. Puede ser una alternativa a Tesla. Eso es el problema. Ellos compran nuestras marcas y ponen su marca en su tecnología. Gracias, John. Good evening. Hola, yo soy de Rumania. Yo escuché acerca del futuro de la tecnología 5G. Usted nos contó acerca de los vehículos autónomos y el futuro de esa tecnología. Nuestros expertos en Rumania, este año establecemos un centro de ciberseguridad para la Unión Europea en Rumania. Y tenemos especialistas que están hablando acerca de saturación de datos y cómo esa tecnología provee soluciones. ¿Cómo sienten que esos problemas pueden ser resueltos? Cuando las personas hablan de 5G, están hablando de carros autónomos
y cirugía remota. Y eso es algo del futuro. 5G principalmente es una manera más barata de producir datos y entregarlo de una manera de más alta calidad. Así se asegura que más personas tienen acceso a ancho de banda más alta, más rápido y más barato. Cada generación de red inalámbrico es básicamente como una fábrica donde están construyendo y el costo es más baja cada vez que avancen de 2G a 3 a 4G. Y eso es importante para mantener el precio abajo cuando el tráfico está aumentando. Los países están consumiendo entre 40 y 60% más cada año, pero la factura que usted recibe es lo mismo. Está consumiendo más y pagando lo mismo. Eso es una ventaja. El 5G que tenemos hoy ha sido desplegado en China, en Corea, en los Estados Unidos. Es menos avanzado que las redes de 4G. 5G actualmente es la implementación número 15 y tiene menos funciones que la última generación de 4G. Vamos a llegar a 16, 17 y cuando llegamos ahí 5G será más avanzado. Pero hasta llegar ahí 5G es básicamente más eficiente y ya para producir los datos. ¿Algún comentario por parte de Sohan? Bueno, en ese punto creo que lo que dijo John es correcto. El factor de costo es muy relevante y el consumo es lo que estamos viendo principalmente en calculando cómo utilizar 5G. Y los puntos más positivos acerca de cirugía remoto y vehículos autónomos. Eso es un ángulo, pero no estamos ahí. Acá hay un código QR y ahí tienen la agenda de todo el evento y toda la información para que lo tengan en cuenta. So we have the last question on the audience, maybe? No? ¿Tenemos una última pregunta por algún lado? Thank you very much.